retomar lo que empezamos a trabajar la clase pasada, ¿se acuerdan? Campaña al desierto. Y lo vamos a dividir en principio en 4 partes. La primera, mapas, la Argentina y el territorio. Bien. Para esto me gustaría que veamos algunos mapas justamente. A ver qué dicen. ¿Qué ven ahí? Y se parece a la Argentina, pero más grande. No, nada que ver, eso no es Argentina. No es Argentina. ¿Y por qué no es Argentina? Y como que le faltan partes. No, no le faltan, sobran. Bueno, le faltan, le sobran. Lo que es interesante pensar es que la Argentina, tal y como la conocemos hoy, en el siglo XVIII no existía. Esto nos permite pensar que las fronteras es algo que se va construyendo de a poco, ¿no? Se va dando con el tiempo. Miren acá. Otro mapita donde podemos ver dibujadas, no sé si alcanzan a ver, hay 4 líneas dibujadas que marcan justamente cómo va avanzando la línea de frontera. Y en ese otro mapa lo que tenemos son 2 territorios, el territorio indígena y el territorio de la sociedad hispano-criolla. Una característica fundamental de la historia de nuestro país es la coexistencia de una doble frontera desde el siglo XVI, con la llegada de población española y durante toda la colonia, lo que fue la organización del Estado, de las diferentes formas de Estado, coexistieron con 2 fronteras, una hacia el norte y otra hacia el sur, lo que es la zona del Gran Chaco y lo que es la zona de Pampa y Patagonia hacia el sur. En estos territorios, fuera de control del Estado, primero colonial y después de la República, eran habitadas por una serie de pueblos de diferentes identidades, cuyos descendientes en la actualidad se identifican como mapuches, huichis, ranqueles, etc. ¿Ven que hay 2 líneas dibujadas, una en color roja y una en color azul? ¿Alcanzan a ver bien? La línea azul es la zanja de Alsina. Es decir, que todo el territorio entre la línea roja y la línea azul es el avance del ejército sobre las comunidades que vivían allí. Porque las tierras no estaban vacías, estaban habitadas por indígenas. La conformación del Estado moderno supone la apropiación por parte del ejército de tierras que estaban habitadas por comunidades indígenas. Las causas de la conquista del desierto son varias. Por un lado, el desarrollo de la segunda revolución industrial que puso a nuestro país, así como a otros países americanos, la mayoría de los países latinoamericanos, en el lugar de proveedores de materias primas para las nuevas industrias en el continente europeo. Otra causa tiene que ver con nuevas tecnologías que posibilitaron, no causaron la conquista del desierto, pero sí le dieron mejores condiciones de posibilidad, los ferrocarriles, el telégrafo, nuevas armas como los Remington, etc. Y por otro lado, una ideología que se fue afianzando a medida que avanzaba el siglo XIX, que reemplazó los ideales de igualdad y de fraternidad que venían de la Revolución Francesa por un enfoque positivista, racista, que comulgaba con el darwinismo social y que postulaba la idea de razas superiores. Entonces, esa idea supremacista se conjugó con las condiciones de posibilidad y con el nuevo negocio que era avanzar sobre esas tierras y selló la suerte de los pobladores de esas tierras, que al mismo tiempo, en base a esta ideología racista, empezaron a ser construidos como ajenos al territorio, ya no como nuestros hermanos los indios, sino como ajenos al territorio y como sociedades descartables. Lo que Roca quiere es consolidar la soberanía argentina. Y para eso necesita tener el dominio efectivo de la región pampeano-patagónica. De esa manera incorpora tierras para la producción y se define el cuerpo, la fisonomía de la nación argentina. Acá tenemos la segunda de las 4 partes en las que dijimos que íbamos a dividir esta clase y la pregunta de cómo era la convivencia en los espacios de frontera. Y yo anoté acá pueblos indígenas de un lado, criollos del otro y dibujé una línea de frontera. Y yo ahora voy a hacer esto. Y les pregunto, ¿por qué será que borroneo esa línea? ¿Que eran amigos? Bueno, amigos, no sé, pero sí es interesante pensar que la frontera
es un espacio difuso, impreciso. Por definición, la frontera es un lugar poroso, de intercambio permanente. En el mundo de frontera, que persistió durante gran parte de la historia de nuestro país, una de las formas que vinculó, o uno de los tipos de vínculos que existieron entre la sociedad indígena con la sociedad hispano-criolla fue de tipo comercial. Es decir, una cosa que fue soslayada muchas veces por la historiografía fue la existencia de relaciones de comercio, de intercambio de bienes por parte de la sociedad hispano-criolla y los pueblos indígenas. Estos bienes cubrieron una gama muy variada, que podían ir desde la sal hasta los cueros y las pieles de animales que eran cazados, capturados por las poblaciones indígenas tierra adentro. O sea que los indígenas y los criollos se llevaban bien. Bueno, era una relación compleja. Pensá que había criollos, había indígenas y había europeos, y cada uno de ellos tenían intereses muy distintos. Pero más allá de las diferencias, habían logrado una convivencia y un equilibrio, podríamos decir, en lo económico y en lo social, que no estaba exento de tensiones, pero que está muy lejos de la imagen simplificadora que muchas veces nos traen los relatos de la historia, donde de un lado tenemos a los salvajes, a los malos, y del otro lado tenemos a los racionales y los civilizados. ¿Entiende a lo que voy? A medida que nos acercamos a la conquista, en el transcurso de las campañas militares que historiográficamente se denominan conquista del desierto, lo que hay que decir es que la condición de indio amigo, digamos, se diluye. Con el fin del pacto político que había dado lugar a la persistencia de prácticas diplomáticas en la frontera durante décadas, esta condición de indio amigo, digamos, deja de tener lugar. Bueno, y el punto 3 es cuáles son las causas, vayan anotando, de la conquista al desierto. La conquista del desierto va a tener lugar en el proceso conocido como de organización nacional, que tiene 3 presidencias, la de Bartolomé Mitre, la de Domingo Sarmiento y Nicolás Avellaneda. Es allí cuando se propone incorporar un montón de tierras a la producción y se piensan los mecanismos para ejecutar una campaña militar que ponga fin a las soberanías indígenas y tomar el control efectivo sobre Pampa y Patagonia. Como ya saben, desde diversos lugares del país, las columnas del ejército ingresan y se dirigen hacia el sur atravesando la Pampa. Ahora, en ese desplazamiento arrasan con las comunidades y pueblos originarios. ¿Qué creen ustedes? ¿Hubo resistencia? Y dicen que eran buenos guerreros. Sí, también dicen que conocían bien el territorio. Sí, es cierto. Lo que pasa es que el ejército tenía fusiles, o sea, armamento moderno. Piensen que casi no hubo bajas en el ejército argentino, es decir, fue una masacre. Los indígenas que atinaban a escaparse muchas veces eran capturados y en esos casos los trasladaban a campos de concentración. ¿Campos de concentración? Sí, exacto, miren, les voy a mostrar. Hay un mapa que tengo por acá. Ahí, en el mapa, están señalados algunos de los campos de concentración que funcionaban en aquel entonces. Ahí está la isla Martín García, por ejemplo, que era uno muy importante. Había más también. La población indígena estaba en la isla Martín García. En muchos casos fue utilizada como mano de obra. En muchos casos es luego enviada a Buenos Aires. ¿A dónde? A las casas de familia, sobre todo las mujeres y los niños. Y los hombres a estancias, a pedido de personas en particular. Esos sujetos, ¿no? que eran los pueblos, los indígenas que eran enviados a la isla, ya en algún sentido pierden esa condición, esa autonomía, y quien decide es el Estado, que los envía a casas particulares, que los envía, decíamos, a estancias donde trabajan como peones, pierden su territorio y son, en muchos casos, vuelven a su territorio, pero ya en otra condición, ya no como indígenas autónomos, con políticas autónomas, sino como peones de estancia. Y en el caso de las mujeres y los niños, mayormente a casas de familia, donde hacen el trabajo de lo que llamaríamos hoy sirvientes. Pero, insisto, sin ningún tipo de remuneración. No es un trabajo libre, asalariado, es una coacción directa sobre esos cuerpos. El otro punto que también es interesante es observar que en la isla se los cristianiza. En muchos casos se les impone una religión. Y no es un tema menor, porque durante pocos meses los curas lazaristas, que son quienes van, imponen bautismos, casamientos, actas de defunciones a gran cantidad de población indígena. Ahora yo les propongo que hagamos
durante un momentito un ejercicio de imaginación. Y que traten de pensar cómo se sentirían ustedes si de pronto los separan de sus familias, de sus amigos, los trasladan a un lugar que no conocen, lejos de todos sus seres queridos, donde todo les es ajeno, las costumbres, el idioma, donde incluso les asignan o les imponen, mejor dicho, otro nombre distinto al que tienen hasta hoy, y donde los van a obligar y las van a obligar a hacer trabajos en condiciones muy, muy precarias. ¿Qué harían ustedes? Yo la verdad no sé si podría sobrevivir. No podés dejar que te sometan, tenés que reaccionar. Y no sé, yo creo que me escaparía. Yo me juntaría a hacer quilombo, a romper todo. ¿Y qué opinaba la gente de lo que estaba pasando? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque en líneas generales la conquista del desierto tenía buena aceptación, pero no tanto lo que se hacía con los indígenas. Ahora, esto que ustedes decían recién, ¿no? Como, bueno, no hay que dejarse someter, o Pilar decía, yo me escaparía, y Tulio decía, bueno, haría quilombo. Bueno, por supuesto, todas esas situaciones sucedieron, no es que no. El asunto es que en todos los casos fueron reprimidas. Para esos pueblos no hubo escapatoria, fue el horror. Las consecuencias de la conquista del desierto hay que verlas desde dos perspectivas. Para el Estado Nacional significó la incorporación de millones de hectáreas para la producción, la soberanía efectiva sobre el territorio y el mapa que hoy conocemos de la actual República Argentina, y el fin de lo que se denominaba el problema del indio. Pero también lo que hay que tener en cuenta es cuáles fueron las consecuencias para estas comunidades, ya que perdieron sus territorios, fueron separadas las familias, trasladadas a campos de concentración, se les cambió el nombre, se los bautizó, se les cambió su religión y fueron repartidos a lo largo de todo el país. Bueno, el mapa que tenemos ahora en la pantalla da cuenta de quiénes son los propietarios de la tierra después de la campaña al desierto. Son familias que invirtieron en la conquista al desierto y a cambio obtuvieron una enorme cantidad de tierras, como ven ahí, en lo que es el sur de Córdoba, casi mitad de La Pampa, y en el oeste de Buenos Aires. Piensen que fueron casi 14 millones de hectáreas que se repartieron entre unas 400 familias aproximadamente. Y que muchas de esas familias hasta el día de hoy siguen siendo propietarias de esas tierras. Pero seguro en esa tierra los dueños sembraron y dieron mucho trabajo a la gente. Pero pará, si los indios no se hubieran ido, nosotros no estaríamos hoy acá. Igual, ¿no quedaron indígenas sin atrapar? No, si hubo un genocidio y los mataron a todos. ¿Qué todos? Si son los mismos que aparecen en las noticias. Pero hay que ver si son indígenas. No sé. No, parece yo que... no creo no que creo. hayan matado a todos. El Estado tiene que subir la soberanía. No sé. Bueno, a ver, escuchémonos un poquito. Por acá algunos dicen que no existe población indígena en nuestro país, otros que sí porque los vieron por la tele. Bueno, ahora yo les pregunto, ¿qué es ser indígena? ¿O cómo reconocemos a alguien que no es indígena, por ejemplo? Y porque no usa la vestimenta típica indígena. Sí, o porque no hablan el idioma. Porque no conocen su historia. Bueno, pero con ese criterio, ¿nosotros nos vestimos con la ropa típica argentina? ¿Cuál es esa ropa? ¿Todos nosotros conocemos la historia de nuestro país? Yo la estudié, no sé, ¿ustedes la conocen? ¿La conocen bien? ¿Se imaginan que nos dijeran que no somos argentinos por la ropa que usamos o porque no conocemos la historia? ¿No será que todavía existen muchos prejuicios sobre los pueblos indígenas? Bueno, los invito a que lo piensen y la clase que viene, cuando nos vemos, lo seguimos discutiendo, ¿les parece? Buenísimo, gracias. Las consecuencias de la conquista del desierto continúan hasta el día de hoy. Por un lado, porque crean en la sociedad el imaginario de un país sin indios, que era un poco lo que deseaba esa clase oligárquica que realizó las campañas al desierto y que
En donde no lo cumplieron fácticamente, lo cumplieron simbólicamente, ¿no? Si bien sabemos que hay sobrevivientes y hay descendientes de los pueblos indígenas hoy en día, el censo indica la gran cantidad de indígenas que viven en nuestro país, el gran imaginario es que no hay más indígenas. Mucha gente piensa eso.